apagada. Sí, muchas gracias. Entonces, nuevamente, como les decía, este es nuestro primer congreso para padres y espero que sea de mucho agrado, ¿no? Para todos ustedes. Este tiempo también será muy importante, ¿no? Para nuestras vidas, así como padres, también en familia, y espero que sea de mucha satisfacción y pasemos un buen momento también. Bueno, para comenzar, vamos a escuchar las palabras de felicitación que viene, ¿no? Por el señor licenciado Ronald Iriarte. Él es un joven empresario que actualmente vive en la República de Corea del Sur. Él es un empresario muy exitoso, también ha sido galardonado como el empresario del año en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, él es un joven empresario que esta noche nos va a traer unas palabras de felicitación y vamos a escucharle muy atentamente. Es verdad que vivimos en ciudades grandes que crecen cada día, que tenemos que dirigirnos al trabajo. Muchas veces trabajamos más de 8 horas, volvemos a casa cansados y no podemos hablar con nuestra pareja, con nuestros niños. Y eso poco a poco va matando la relación. Es por eso que hoy se nos va a impartir este taller donde nos tocarán este tema y ver qué solución podemos darle a nuestro matrimonio. Tenemos que buscar la hora, tenemos que buscar el día para poder hablar con nuestros hijos. Si tienes ese trabajo de 8 horas, date un tiempo al principio del día o al final de la noche para hablar con tu hijo, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, y poder escuchar el corazón de tu hijo, ver las necesidades, sus sueños, su visión, qué quieren. Muchas veces los padres también con nuestras palabras vamos hiriendo, ¿no? a nuestros hijos, vamos diciéndole palabras negativas. Es en este momento también donde tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que edificarlo con la lengua, con nuestras palabras. Es verdad, si ahora nuestros hijos tienen algo que por ahí quieran mejorar o que nosotros vemos que tenemos que decirle que él puede mejorar, que él es capaz y no darle la palabra negativa. Eso, muchas gracias a IYF, Good News Mission, Good News Corp por este taller impartido para padres. Espero que sea de beneficio para todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Ronald Iriarte, por esas palabras. De verdad muy incentivadoras, ¿no es cierto? Como padres también, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Esta parte. A veces nosotros somos, ¿no? Muy, tal vez, estrictos, muy tajantes con nuestros hijos, ¿no? A veces también eso no está bien, ¿no es cierto? Como decía el licenciado, siempre a ellos hay que incentivarles, ¿no? A que ellos puedan superarse, que también puedan salir adelante, ¿no? En este tiempo también que es un poco difícil, ¿no? En el mundo estamos pasando una situación también un poco dificultosa, ¿no? En todo aspecto, y entonces más aún con el encierro, ¿no? También los hijos y las familias también tienen un poco más de situación, más problema, ¿no? En la vida así cotidiana. Bueno, muchas gracias al licenciado. Y esta noche también queremos mostrarles un documental acerca de IMEI, ¿no? Y es acerca de cómo se trabaja, ¿no? En el Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto. Sí, adelante con el documental, por favor. Una educación basada en los conocimientos y su evaluación creando un ambiente de esfuerzo. Una vida laboral donde la sociedad competitiva no provee tranquilidad. Las personas están viviendo sin tener una esperanza hacia el futuro.
Los problemas de la sociedad derivan de la ausencia de una educación para el desarrollo del intelecto. La adicción a los videojuegos, la violencia escolar, el alcohol, las drogas, el divorcio, la delincuencia, el suicidio. El mundo está padeciendo estos efectos. El mundo necesita fortalecer su mentalidad. Tener una mentalidad fuerte, de abstinencia, poder de cambio y desafío. Todo esto es lo que ofrece IMEI. En el año de 1995 se fundó IMEI mediante personas que han trabajado con una misma voluntad hacia el cambio de la juventud y el mundo. Hemos analizado los diversos problemas sociales que cada país está experimentando. Esto nos permitió obtener la solución. En julio de 2012, en el Foro Mundial de Ministros de la Juventud, se estableció un acuerdo de cooperación para poder iniciar de manera conjunta la educación de valores superando el límite educacional con base en los conocimientos. En 2015, Corea del Sur comprendió la importancia de la educación de valores y por primera vez en el mundo se promulgó una ley de la educación de valores, dejando la educación basada en los conocimientos y regresando a la enseñanza obligatoria de valores. Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto está cambiando al mundo mediante una nueva mentalidad. Hemos impartido conferencias a estudiantes, educadores, soldados, policías, funcionarios de gobierno y capacitadores de liderazgo. That he gave during this PPT presentation. It really sends the chills down my spine, and it's a very promising concept, and I believe that my faculty and my students, if they go through this experience, like today we have signed a memorandum of association, MOU with IMEI, and I look forward to enrolling my students and all my faculty, which are in like numbers, 200 in number. I plan to enroll them for this fabulous course, and I'm sure that they will get something out of it, very productive out of it. El IMEI está especializado en la educación del desarrollo del intelecto y de los valores, creando una vida feliz para todas las personas. Con el Foro Mundial de Ministros de la Educación, la formación de conferencistas certificados y la especialización sistemática. Contamos con programas de consultoría objetiva, conferencias en instituciones militares y gubernamentales, así como en empresas, logrando un impacto positivo en sus vidas productivas. Hemos realizado diferentes convenios MOU con instituciones educativas alrededor del mundo, estableciendo clases del desarrollo del intelecto. A través del intercambio estudiantil, basados en la misión y la visión de IMEI, promoviendo actividades bilaterales de manera continua. La educación del desarrollo del intelecto a través de IMEI enseña que para enfrentar una dificultad, primero el corazón debe trasladarse al tiempo donde ya se solucionó dicha dificultad. Cuando el corazón primeramente sale de la situación, se puede ver el camino para que en la vida real se solucione, obteniendo una vida llena de felicidad. Un cambio en la mentalidad trae un cambio en la vida. Un cambio en la mentalidad trae un cambio al mundo. IMEI.
Muchas gracias. Sí, de verdad muy interesante, ¿no? El documental nos hablaba acerca de cómo nosotros podemos educar nuestra mente, ¿no es cierto? A veces es muy importante, ¿no? Pero a veces nosotros no tomamos en cuenta, ¿no? Esa parte, educar, ¿no? Con la mente es educar educar con el corazón es educar con la mente. Entonces, si no educo mi corazón, ¿cómo podría educar mi mente? Sí. Entonces, muy interesante, ¿no es cierto? Como se decía en el documental, IMEI imparte, ¿no?, conferencias a nivel mundial. También estamos visitando, ¿no?, las cárceles, a los colegios, a asilos, hogares, en diferentes, ¿no?, lugares del país, y no solamente en el país, sino a nivel mundial, para lo cual, si ustedes están interesados, ¿no?, en cualquier información, ahí están los números de referencia, y hay diferentes, ¿no?, temas que podemos tratar, ¿no?, de que sean de su interés, o alguna situación por la que tal vez estén pasando, ¿no?, en el hogar o con la familia, también con la sociedad misma, ¿no? Entonces, muy bien, ahora para un poquito, ¿no?, para que vayan ingresando más invitados, y también para romper un poquito el hielo, ¿no? Y primero quiero pedirles, por favor, que puedan abrir sus cámaras, y veo que la mayoría, ¿no?, está con su cámara apagada, por favor. Vamos a hacer unas pequeñas dinámicas. ¿Sí? Entonces, para esto, quiero pedirles, ¿ya? Quiero pedirles, por favor, puedan ir todos a la cocina un momentito, y podemos traer, ¿no?, nuestros utensilios que tenemos en la cocina, que son, aquí yo tengo una cuchara, un tenedor y un cubierto. ¿Sí? Podemos ir a traer los que no tienen. Sí, yo les voy a esperar, ¿no?, un momentito, a ver, por favor. Rápidamente podemos ir a traer. Muy bien. ¿Ya está? Sí. Muy bien, a ver. ¿Pueden mostrarme? ¿Pueden abrir sus cámaras, por favor? Muéstrenme quiénes tienen. A ver, quiero ver. ¿Trajeron? Ya. Entonces, a ver, yo quisiera que por favor observemos bien, ¿no?
analicemos bien estos tres objetos, ¿no? Y yo quiero pensar, viendo estos objetos, cómo soy yo en mi hogar, ¿no? Cómo soy con mi esposo, cómo soy con mis hijos, ¿no? Principalmente como son personas que están más cerca de nosotros. Entonces yo quisiera que cada uno mire, analice cómo soy yo, con cuál de estos tres utensilios yo me caracterizo. Pensemos durante 3 segundos, digamos, a ver, y puedan luego elegir. Así, sinceramente, ¿no? Uno con uno mismo. A ver, yo soy un cuchillo, yo soy una cuchara o yo soy un tenedor. Y puedan elegir cada uno. ¿Ya? Ahora pueden mostrarme qué utensilio eligieron. ¿Con qué utensilio ustedes se identifican? A ver, cada uno me puede mostrar. Algunos alzaron una cuchara. Rosmery Álvarez, que tiene un cuchillo, dice, ¿no? Sí, un cuchillo. Así, diferentes, ¿no? Muy bien. Entonces, cada uno, a ver, vamos a analizar. Por ejemplo, el tenedor. ¿El tenedor qué función tiene? Este tenedor pincha, estira, jala, rasga. Es un poco peligroso, ¿no es cierto? Sí, un poco peligroso. El cuchillo, más peligroso todavía. ¿Por qué? Porque corta, destroza, desmenuza. ¿Y la cuchara qué función tiene? El alzar, ¿no? Alza la sopa, la comida, empuja. Entonces tiene diferentes funciones. ¿Con cuál de estos tres yo me caracterizo, no? En mi familia, con mis hijos en especial. Si seré, a ver, ¿quién eligió el tenedor? Yo seré una persona que molesta mucho, siempre estoy pinchándoles, siempre estoy, no sé, hincándoles con esto. ¿Soy así? ¿O seré como el cuchillo? ¿Quién eligió el cuchillo? Soy una persona muy cortante así, muy tajante, no acepto errores. Así soy. ¿O seré una cuchara, que soy comprensiva también, apoyo, ayudo? Creo que muy pocos eligieron, ¿no? La cuchara. ¿Quién eligió la cuchara? A ver. Riberalta dice. Sí, a ver, creo que ya sabía. Entonces, yo, ¿por qué les muestro, no, esta dinámica? Sino que para que podamos analizar cada uno cómo soy yo, cómo soy en casa, cómo soy con mis hijos. Si tal vez soy un cuchillo, siempre estoy hiriendo, siempre estoy lastimando, ¿cómo soy? Entonces, analizando esta situación, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Se quieren quedar en esa situación o quisieran cambiar? Sí, esta noche, ¿no?, va a compartir la licenciada Luz esa parte, cómo nosotros podemos, ¿no?, ser orientados, cómo nosotros podemos tener esa conversación, ¿no?, en la familia, con los hijos. No es bueno, ¿no? A veces el cuchillo no es muy bueno, el tenedor tampoco. Pero a veces también podemos ser los tres, ¿no es cierto? Entonces analicemos y veamos, ¿no?, en qué situación, en qué posición, con cuál de estos tres utensilios yo me caracterizo. Y si puedo también cambiar, ¿no? O quedarme ahí nomás. Sí, espero que les haya gustado esta dinámica. Ahora vamos a hacer otra pequeña dinámica. Para esto les voy a pedir, por favor, que vayan a traer una hoja o media hoja, ¿no? Un pedazo de papel que sea liso, ¿no? Sí, no importa si está rayado o está en blanco. Y les voy a esperar un momentito también, por favor, hasta que vayan a traer.
¿Ya? Ve rápidamente. Una hoja, no importa si está rayada, una factura. ¿Ya? Creo que sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos a analizar esta hoja. ¿Cómo es la estructura de la hoja? Lisa, ¿no es cierto? ¿Sí lo pueden tocar? Es lisa. ¿No es cierto? Ahora quisiera que por favor agarremos la hoja y lo hagamos una bolita. Sí, lo más que puedan, ¿no? Con toda su fuerza. ¿Sí? ¿Ya está? Con toda la fuerza que tengan, a ver, con un puño o con las dos manos. Sí, ay, lo más fuerte que pueda. Ya. Ahora quisiera que por favor lo vuelvan a poner como estaba la hoja. A ver si podemos. ¿Ya lo pusieron como estaba? ¿Quién logró ponerlo? A ver cómo estaba. Yo no pude. ¿Pueden ver mi hoja cómo está? Está todo arrugada, completamente. Ya no sirve, ¿no? Está destrozada. Esto ya no puede servir para nada. Tal vez para quemar nada más. ¿Ustedes cómo quedó sus hojas? A ver, ¿me pueden mostrar? Quedó igual, ¿no es cierto? No puede volver a ser lo mismo que fue al principio de que le hagamos, ¿no? Una bolita. ¿Qué quiero demostrarles con esto, con este ejemplo o con esta dinámica? A veces nosotros en el hogar, ¿no? Con nuestros hijos, generalmente con los hijos, también con el esposo, ¿cómo somos? Hirientes, ¿no es cierto? Tal vez el hijo, ¿no? O la hija nos cuenta una situación, está pasando una situación difícil, pero nosotros con el trabajo, con todos los problemas que llegamos a tener, ¿no? En el hogar, en la casa, ¿qué hacemos, no? Ay, soluciona tú, o ve tú la forma. Tú te metiste en ese problema, ahora sal de él, así. O de paso peor, ¿no? Le damos más castigo encima todavía. ¿Por qué hiciste esto? Entonces, con esta actitud, ¿nosotros qué hacemos? Con ese tipo de actitudes, lastimamos, ¿no? El corazón de nuestros hijos, del esposo, de la esposa. Entonces, yo quisiera que analicemos, ¿no? Meditemos. A veces hay situaciones tan fuertes, ¿no? En el hogar, tan difíciles, que queremos volverlas a arreglar, ¿no? Humanamente queremos hacerlo, pero a veces las cosas ya no son, ¿no? Como fueron más antes. Por eso la hoja del papel al principio estaba lisa, pero después arrugada. Ya no puede volver a ser lo que fue antes. Entonces hay situaciones, ¿no? En nuestra vida que pasan también de esa forma. Son situaciones que quedan, ¿no? Un dolor en el corazón. Y el ser humano es así, ¿no? No se olvida. Yo me voy a acordar para siempre lo que tú me hiciste. Pero hay una solución, ¿no? Hay la manera. Entonces, todas esas cosas nosotros, con estas conferencias que presentamos, queremos compartir con todos ustedes, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, con las esposas, con los esposos, en cada hogar. Cada hogar es un mundo diferente, ¿no es cierto? Siempre dice eso, ¿no? La persona. En el hogar, ahí adentro, ellos nada más saben cómo viven, cómo pasan, cómo salen de esa situación. Entonces, muchas gracias, les agradezco por su participación, espero les haya gustado, ¿no? Estas pequeñas dinámicas que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias por su participación. Bueno, ahora continuando para el programa, para poner un poquito también de alegría, también distraer, ¿no? Un poquito los oídos, la vista. Vamos a tener 2 presentaciones especiales esta noche. Y en la primera presentación, el título es Sana al Mundo, es un instrumental de Ensamble Esperanza de Perú. Espero que puedan disfrutarlo, ¿no? Y la siguiente
La segunda presentación titula Al final, que está interpretada por el Colegio Cesori de Paraguay. Y espero que disfruten, ¿no?, estas dos presentaciones. Adelante. Descubrí que todo obra para bien.
Muchas gracias. Aplausos virtuales. Y así, ¿no? Con las dos manos. Yo no puedo. Así los aplausos virtuales. De verdad, muy hermoso, ¿no? Las presentaciones. A mí en especial me encanta mucho, ¿no? La última trae esperanza, dice. Así como esta noche nosotros también queremos traer esperanza, ¿no? En el corazón de cada uno de ustedes, de los invitados, también de los seguidores. Y darles nuevamente la bienvenida y también, por favor, nuevamente les invito a que puedan abrir sus cámaras. Por favor. Sí, no importa, ¿no? Si estoy tal vez ya descansando. Y es muy importante, ¿no? También esa parte para nuestra vida. Y muchas gracias. Entonces ahora ha llegado el momento, ¿no? Culminante, hacia lo más alto del programa de hoy. Entonces, la parte tal vez esencial, ¿no? El objetivo de nuestro programa. Y para esto quiero invitarle, ¿no? A la licenciada Luz Lee. Ella es de Corea del Sur. Y la licenciada es licenciada en Trabajo Social, consejera psicóloga infantil y matrimonial, ¿no? Directora del Centro Educativo para la Familia, directora del Centro Educativo también para la Juventud, ¿no? Y ella tiene así, ¿no? Una trayectoria muy amplia, ¿no? Y también ella es conferencista especial, ¿no? Acerca de los problemas en la familia, acerca también de los problemas en la juventud, en la adolescencia, incluso con la niñez, ¿no es cierto? Es muy importante entonces, y para ella también yo creo que es una experiencia más también, que la hayamos invitado también esta noche y espero que sea de mucho agrado, ¿no? La conferencia y por favor todos podamos prender nuestras cámaras y pongamos atención también, por favor. Y los que deseen también pueden preparar preguntas, ¿no? Tal vez de acuerdo a lo que vayan a escuchar o tal vez alguna situación que vayan a tener, ¿no? en el hogar. Entonces, nuevamente darle la bienvenida a la licenciada Luz Lee y vamos a recibirla con fuertes aplausos virtuales. Adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Buenas noches. Sí. Sí, mi nombre es licenciada Luz Lee. Sí, estoy muy agradezco por ustedes por esta invitación. Sí, y yo he estudiado en mucho tiempo sobre educación para la familia, para los hijos. Sí, yo también tengo 3 hijos. Ahora 10 años, 8 años, 6 años. Así ellos tienen esa edad. Sí, siendo madre, y yo tenía mucho interés desde antes. Sí, y por eso estudiaba mucho sobre los niños. ¿Cómo puedo enseñar? ¿Cómo tengo que enseñar para que tengan feliz viviendo en su vida, ¿no? Sí, ahora solamente 10 años nomás tiene, pero es muy fácil para dirigir, ¿verdad? Tiene su carácter, su deseo, su forma de algo, ¿no? Y siendo madre, siendo padre, desea mucho, ¿no? Y por eso yo hoy quisiera compartir con ustedes cómo podemos educar a nuestro hijo, a nuestra familia. Si vamos voy a compartir primero la pantalla. Sí, está bien. Hoy yo quisiera compartir sobre educación en la familia. Dentro de educación familia hay muchos temas, ¿sí? Dentro de muchos temas, yo
yo puse la importancia de la comunicación. Sí, comunicación, sí, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Eso es bueno. ¿Mi pantalla está bien? Sí. Ya, primero, el significado de la familia. Segundo, el orden de la familia. Tercer, comunicación en la familia. Sí, ahora, y yo quiero escuchar cómo puedo educar a mis hijos, muy inquieto, no me escucha. Eso no, familia, sí, estoy bien, mi familia está bien, yo solamente tengo interés, mis hijos. Sí, entiendo, ¿no? Pero para entender cómo puedo educar, cómo pueden educar a nuestro hijo, primer paso debe conocer qué estas cosas. Primero, el significado de la familia. Ya ustedes, y todo tiene familia, ¿no? Aun se casó o no, aun soltera, soltero, a un niño mayor, todo tiene y su familia, su hogar. Sí, entonces vamos a pensar el significado de la familia. ¿Qué es significado de la familia? ¿Ustedes han pensado? Sí, yo siempre preguntando, nadie me responde. Está bien, está bien, ¿sí? Pero adentro están pensando, ¿verdad? Sí, yo también pensaba. Cuando yo era niña, mi familia no era buen ambiente. Mi madre y mi padre siempre peleaban. La familia, el hogar, ¿qué es? Ay, no tan bonito el ambiente. Mejor. Y yo no quiero vivir como en la familia, ¿no? Como en hogar, como así. Por eso yo siempre, ese pensamiento, ¿no? Ese corazón cargando, me creció, Sí, mi mamá, mi papá, sí, siempre peleaban. ¿Por qué? Por el dinero. No hay dinero, hay ganancia, hay deuda. Sí, esa vida, ese ambiente mirando y me creció. Ah, por eso, ese dinero, sí o sí, hay que tener. Dinero no más puede tener felicidad, ¿sí? Y ya, aquí está. Ya, ¿cuánto es? Un momento, voy a apagar. Creo que es pantalla poco raro. Sí, así está. ¿Sí? Entonces, ¿salió mi pantalla? Sí, está bien. Ya, yo pregunto a ustedes. Ustedes ya pueden responder, ¿no? Adentro. 1 más 1. 1 más 1 es, ¿qué es? 2, ¿no? ¿Verdad? 2. Entonces, muy fácil esa respuesta. Entonces, ¿por qué yo puse? Y menospreciando, ¿no? A ustedes. No es así. O sea, 1 más 1 es 1. Eso yo quería explicar a ustedes. 1 más 1 es 2. Ese mundo es normal, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué manera puede salir? 1 más 1 es 1. Aquí está ese dibujo, ¿no? Novio más novia. Es matrimonio. 1 y 1. Sí, para hacer 1 más 1, 1. ¿Y cómo puede salir 1? Como esto, ¿no? Sí,
significado de la familia es uno en uno. O sea, la familia es uno. Mi familia, ¿no? Mi madre, padre peleaba. Eso no, ¿por qué no? ¿Por qué pelearon? No era uno. Si hubiera uno, Dios, y como no habría sucedido esa peleación, ¿no? Esa discusión. O sea, aquí está matrimonio, dibujo, ¿no? Tan feliz, está uno. Así casamos, ¿sí? Así casaron por uno. Muchos matrimonios se casaron por uno, por una opinión. ¿Tú me quieres? Yo te quiero. Lo mismo opinión. Por una opinión, ellos se casaron. Podía ser uno. Pero viviendo. Sí, discuten, ¿no? Muchas personas se discuten. Hasta y algún matrimonio se divorcian también. Aquí está. Yo escribí, ¿no? Family. Eso es inglés. Hace rato salió matemática, ¿no? Ahora inglés. ¿Y qué significado? Entonces, family, dice, familia, dice, familia. Español, familia. Inglés, family. Casi muy similar, ¿no? Aquí, ese family, su origen tiene. Origen de ese vocabulario. ¿Qué es? Eso es desnudo. Desnudo. Family es desnudo. ¿Y qué hay relación? Family, familia y desnudo. ¿Qué hay relación? ¿Por qué desnudo es family? Familia. No, familia, ¿no? Estoy confundiendo inglés y español. Lo mismo. Sí. O sea, ¿qué significa esto? Entre familia, mirando su defecto, sus errores, eso no hay problema. No se nota como defecto, como real. Sí, entre familia, sí, errores, dificultades, vivir algún fallado, ¿no? Todo tiene, pero entre familia eso no se nota, no se siente, todo puede aceptar porque por amor. Eso es significado familia. Ya vamos a pensar, ¿no? Si hoy en día, si se casaron, ¿no? Muchos jóvenes se casaron. Ya entre ellos, y no puede conversar sobre su defecto, sobre sus errores. Hace 2 días atrás compartí un matrimonio. O sea, esa mujer, ¿no? Tenía mucho queja sobre su esposo. Ay, licenciada, él no tiene interés en mi hogar, en mi familia. No ama, no me ama. No me abraza, no me conversa, no me mira. Pero afuera sonríe, conversa, charla, me da rabia. Creo que mi esposo no me ama. Creo que tengo que divorciarme con él. Entonces, señor, ¿usted por qué así? Licenciada, yo le amo, pero yo no gano mucho dinero. Por eso me da vergüenza para acercarla. También para dirigir mi familia, mis hijos, me da vergüenza. Yo no tengo poder porque no gano dinero mucho más que mi esposa. Entonces por eso yo no entro a mi casa. Busco tanto tiempo, pero no hay buen trabajo para mí. Entonces mis hijos me menosprecian, mi esposa me menosprecia. Ni modo. Y creo que sí, por eso. Yo por eso pregunté, señora, por eso su esposo no gana bien, por eso usted le menospreciando, así hace. Entonces, no, licenciada, yo no tengo interés, dinero. Yo quiero que él nos comparta, conversa, mira, sonríe, come junto, comida. Eso nomás yo quiero. Pero yo no sabía, él tiene ese corazón. Sí, señor, ¿cómo está escuchando ella? Yo también no sabía. Así conversando ambos, uno podía descubrir.
nos ama, me ama, yo le amo. ¿Y por qué así sucedido? Ay, me da vergüenza. Si yo hablaría estas cosas, ¿cómo me pensaría? Me rechazaría, abandonaría. Entonces mejor yo primero, yo salgo, yo alejaré de mi familia. Así es el Señor. Esposa, ay, ¿por qué no me ama? ¿Por qué no me abraza? ¿Por qué no tiene interés a mi familia, su hijo? Seguro él tiene otra chica, otra mujer. Ah, entonces, mejor, me voy. Así, ellos así pensaron, pero no era verdad. Ahí sí, hablaría mi corazón, la verdad, no sucederá estas cosas. Sí, entonces antes de venir hasta mi persona, sí, ellos ya casi decidieron divorciarse. Ah, ella no me quiere. Ah, él no me quiere. Ya hablando así. Sí, por eso, Señor, usted le ama, ¿verdad? Sí, yo le amo mucho a mi esposa. Sí, hermana, y sí, señora, usted le ama, ¿verdad? Su esposo aún no gana dinero. Sí, licenciada, yo no tengo interés. Yo le amo mucho, por eso quiero estar juntos. Ah, entonces usted debería hablar directo. Ay, me da vergüenza. Yo hablaría de esa manera. Ay, me da vergüenza. Quiero estar contigo. Quiero escuchar su voz amable. Quiero recibir su abrazo. Sí, y así hablaría, me da vergüenza. Entonces mejor, según mi sentimiento directo. Así, dentro de familia, esa situación sucede mucho. Después final, ¿qué pasa? Divorciando, separando, ya, matrimonio. De esa manera viviendo, después divorciando, sufre su familia. Entonces su hijo no se siente mirando este ambiente. Mi mamá, mi papá, ¿cómo está? Peleando. A mi papá no está, ¿verdad? No tiene interés a nosotros. Creo que tiene otra chica, otra mujer. Ah, mi mamá, ¿por qué así? Entonces, los hijos también sufren por pequeñas cosas que familia, que desnudo. Ah, mi defecto, error. Eso era vergüenza, pero en mi familia yo puedo compartir. Yo puedo mostrar. Está bien, mi esposa me ama. Mi esposo me ama. Me va a entender, me va a aceptar. Ah, mi papá me va a exhortar. Mi mamá me va a detear. Ay, no tengo que hablar. No tengo que expresar. No, somos familia. Familia, ¿qué significado? Desnudo. Ah, entonces mi mamá aún me va a exhortar, me va a entender, me va a abrazar, me va a dar. Por esa confianza pueden acercar entre familia, puede expresar. Y voy a explicar la diferencia entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres hay mucha diferencia, pero hoy yo explicaré sobre solo hormona nomás. Sí, hormona, o sea, mujeres sale estrógeno, progesterona, dos, ¿sí? Hormonas, ¿sí? Y hombre, testosterona. Sí, eso es, la mujer, si no sale esa hormona, no se puede embarazar. Y eso es muy importante. Y hombre, testosterona, eso también. Y hoy no hay mucho tiempo, por eso voy a explicar solo testosterona. Aquí está escrito, ¿no? 20 hasta 50 veces violentos y aumenta el deseo de sexo. Sí, esa hormona en adolescente, en tiempo de adolescente, sale 20 veces, 50 veces más que antes. Y ya, cuando era niño,
ese no sale mucho. Pero y cuando era niño, los niños, los hijos, miran al mundo por los padres, como lente, ¿no? Lente de los padres. Por ese lente mira al mundo. Su papá, su mamá peleando, discutiendo, sufriendo, divorciando, ¿no? Sufre, sufre. Ese lente sufre. Por ese lente mira al mundo, ese mundo terrible. Ese mundo no hay valor para vivir, no hay vale la pena. Pero ese lente, su papá, su mamá, ¿no? Conversando y feliz, andando juntos. Sí, a veces discuten, pero otra vez abrazando, feliz, comiendo juntos. Ah, ese mundo feliz. Yo tenía lente oscura, negativa, por mi madre, ¿no? Ah, ese mundo no hay valor para vivir, negativo, no está feliz. Así yo tenía. Sí, desde niña, desde niño, sí, aún se siente, pero no expresa, solamente guarda en su cerebro, en su célula. Por eso ese sentimiento guardando, acumulando, crece, creciendo, creciendo. Ya cuando tiempo de adolescente, ya con esa hormona, juntando, ya explota. Ya tiempo de adolescente. Generalmente, ¿qué sucede? ¿Obedece? No obedece. Se enoja, rebelde, también reniega, también aburrida. Quiere salir con su amiga, amigo, le gusta, novia, novio. O sea, ese testosterona, sí, hombre no más sale, no, mujer también sale, pero no mucho que mujer, pero mujeres también salen. O sea, un niño, y acumulando, ¿no? Labia, negativo, por su madre, ambiente de por su hogar. O sea, y ese rabia aguantando, cuando viene ese testosterona, ese hormona, y sale rabia, odio, reniega, así aburrido, se enoja. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué está enojado? No sé, sin darme cuenta. No quiero, no puedo controlarme, pero no quiero estar en mi casa. Sí, entonces su madre, ¿cómo va a pensar? Mal criado, mal educado. Ay, sufre, muy mal, hijo. Por eso, ¿qué hace? Exhortar. Exhortación. Entonces, hijo, ay, no voy a vivir aquí. Nadie me entiende. Me voy. Entonces sale. Entonces, encontrando su amigo, novia, así vive. Entonces, testosterona no debe salir. No, eso es muy importante. Eso es gran energía. Entonces, ese hormona si utilizaría bien, es genial, muy bueno. Pero utilizaría mal, ¿verdad? Totalmente fracasar a una persona. Entonces, ¿cómo podemos usar ese hormona? O sea, entonces, en ese tiempo de adolescente, hay que salir, hay que hacer bien. No, este niño, este bebé, ellos miran, excelente, ¿no? Por su madre. Ah, ese mundo feliz, ese mundo vale la pena. Que viene dificultades. Ah, eso no hay problema. Puede pasar. Positivo, ¿sabes? Cuando viene ese tiempo de salir ese testosterona, ya ellos echan toda su energía por ese hormona. Estudio o ejercicio o algún toca instrumento, alguna cosa para su vida. 20 veces, 50 veces sale esa energía. Todo hecha. ¿Dónde? ¿A dónde? Eso es importante.
a positivo o negativo. Entonces ya vienen muchas madres a mí. Licenciada, quiero morirme por mis hijos. Muy malo, muy malo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, mejor, este bebé, este niño, así ese ambiente. Ya, entonces, ellos, y hoy en día, ¿no? Muchos jóvenes se embarazan cuando edad, ¿no? Adolescente. ¿Por qué? Ellos quieren escapar del hogar. Ya su novio, le responde muy amablemente, ¿no? Aún eso no es correcto, real, pero les quiere escapar. Ya, entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Qué quiero hablar a ustedes? Ya, en ese tiempo, tiene mucho interés sobre sus hijos. ¿Cómo voy a educar? ¿Cómo puedo enseñar? ¿Qué colegio? ¿Qué universidad? ¿Qué enseñanza? Todo averigua. Internet sale, muy buena información sale. Pero nadie enseña qué importancia de la comunicación en el hogar. Ya, ese niño, ya viene, este niño, ¿no? Mi mamá, mi papá, conversando, hablando, charlando, comiendo juntos, ellos sin darse cuenta aprendiendo. Ellos crecen. En tiempo de adolescente sale testosterona. Esa hormona, sí, quiere pelear, quiere escapar, y está creciendo, por eso no está ordenado, por confundiendo su cerebro también. Pero esa familia, por confianza de familia, ellos pueden aguantar, pasar. ¿Sí? Ya. Segundo, vamos a ver el orden de la familia. En la familia hay orden. ¿Sí? ¿Qué es orden, no? Ya, aquí está un dibujo. Aquí al medio, aquí en izquierda, eso es sol. Tercer, earth, es inglés, disculpe, eso es tierra. Ya, ese universo hay muchos planetas. Cada uno su velocidad de rotación, revolución. Su orden ordenado. Si no hay ese orden, entre ellos choca. No puede vivir. Si este tierra, poquito, estará delante, como cerca del sol, se va a quemar todo, plantas, no puede vivir. Pero eso, poquito atrás, estará, lejos del sol, todo se va a quemar. Ninguna persona puede vivir por el frío. Entonces estamos viviendo, ¿no? La gente viviendo. ¿Por qué? Ese orden. Siempre hay orden. O sea, igual manera, en la familia también orden. Muchas familias están fracasando, rompiendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Ese orden perdido. ¿Y entonces qué es orden? O sea, en la familia, ¿no? En hogar, hoy en día, ¿quién está arriba? Cabeza. Yo vi varias veces. En nuestro hogar, primero están los niños, los hijos. Depende del horario de estudio, depende de su gusto de comida, depende de su gusto de algún ambiente, cambia. Después, madre, último, los esposos, los padres. Los padres, dice, me dieron, yo soy máquina de ganar dinero, dice. Hay que ganar mucho dinero para tener feliz. Mi esposo, mis hijos, estudio, material hay que comprar, pero yo no puedo ganar dinero. Por eso yo no puedo estar como en mi hogar, hacer
rato, ¿no? Yo compartí ese señor, ese matrimonio. Casi todo hombre, eso bien. Pero naturaleza de hombre quieren estar cabeza arriba. Sí, yo soy licenciada, pero también yo soy misionera. Y por eso yo leo mucho la Biblia. En la Biblia todo hay sabiduría. En la Biblia todo hay enseñanza de matrimonio y los hijos. En la Biblia también está escrito, hay orden de hogar. ¿Sí? Arriba es hombre, cabeza es esposo. Entonces, un día, ¿no? Y palabras le explicaré. Un día, y una mujer, y aprendió esas cosas. Por eso, ella decidió, yo voy a servir bien a mi esposo. Entonces, un día, decidiendo esto, un día su esposo regresó del trabajo a su casa. Entonces, ella llamó, hijo mío, salgan. Sí, llegó nuestro padre. Entró a la puerta. Todo, aplauso. Nuestro padre llegó del trabajo. Gracias, padre, gracias, mi amor. Todo el día trabajando para mi familia, sudando, cansado seguro. Siéntese aquí, masajeando. Ese señor, ¿no? De repente cambió ese ambiente de mi casa. Mi hijo salió aplaudiendo, así masajeando mi pierna. Mi esposa me besando, también preparando comida mi favorita. ¡Guay! ¿Qué pasó? ¡Qué rara! ¿Qué quiere hacer? Aún raro, ¿no? Pero adentro, contento, estaba contento. El siguiente día, voy a ir, me voy para trabajar. Hijo mío, salgan. La esposa llamó a su hijo. ¡Aplauso! Ahora nuestro padre, mi amor, va a salir para trabajar para mi familia, para nuestra familia. Gracias, padre. Gracias, mi amor. Por trabajar para nosotros. Su sacrificio, nosotros podemos estar cómodamente, felizmente. Chao. Ese señor, ¿no? Ese esposo, qué raro, ¿no? Pero me siento muy bien. Un día pasó, 2 días pasó, una semana. Un día, ¿no? En su trabajo. Y su compañero siempre iba para tomar, beber, ¿no? Por cerveza, ¿no? Allá, ese discoteca, ese karaoke muy famoso, ese karaoke sale chica muy bonita. Vamos, voy a invitar, compañero. No quiero. Para mí, no tan divertido eso. Tomar, no me gusta tomar, no más. Quiero regresar a mi casa. Mi casa está esperando. Mis hijos, mi esposa son mías, aplausándome, besando, amasallando. Eso más divertido, más dulce que licor. Me voy, no tengo tiempo para esto, no quiero gastar mi tiempo. Así quiere regresar. Así. Y él antes tomaba cada día discutiendo, ¿no? Por eso su esposa siempre quejaba. No tiene interés, no trae dinero, no tiene interés mis hijos, siempre toma y busca otra chica. Me voy, no me quiero divorciarme con él. Así quejaba. Pero aprendiendo esto, ¿no? Sí, y yo doblaré, ¿no? Sí, y yo aceptaré esa enseñanza. ¿Cómo haré, no? Probaré, cómo cambiar a mi esposa. Ella también haciendo, totalmente cambió su esposo. Su hijo también totalmente cambió. Feliz, mi familia feliz. Hay orden en el hogar, en la familia, que mi esposo es cabeza. No entiendo.
su opinión, su forma, su carácter, no entiendo. Pero 1 más 1 es 1. ¿Cómo puede ser 1? Por tanto, 1 puede ser 1. Marido, esposa, ¿cómo puede unir? Esposo también tiene razón. Esposa también tiene razón. Dos razones no se puede unir. Sí o sí, una razón hay que votar. Votando se queda solo una razón. Esposo, sí, yo pensé que yo tengo razón, pero mi razón no es correcta. Tú tienes razón. Me equivoqué. Tú eres mejor que yo. No, esposo, me equivoqué. Tú tienes razón. Sí, votando puede unir, puede quedar solo un lazo. Eso se llama 1 más 1 es 1. Sí, y yo busqué la Biblia, ¿no? Sí, en la Biblia hay mucho sabiduría. Sí, por eso yo mostraré una palabra aquí. Efesios capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, ¿verdad? Sí, y en la Biblia no hay solo un significado, varios significados tiene, pero parte de la familia, o sea, nuestro cabeza es Jesucristo, ¿verdad? Sí, en la familia hay un Dios. Mi esposo es cabeza. Entonces yo tengo que vivir como esclava. Mi esposo es y cabeza, soy esclava. No está hablando. Mi esposo perfecto. Mi esposo tiene poder. Mi esposo rey. Entonces su esposa, ¿qué es? Reina. ¿No? Sus hijos, príncipes. Pero su esposo, malo, ¿sí? Y ¿cómo puede ser? Y malo, ¿no? ¿Qué más hay en español? Malo, ¿no? Malo, no malo, no sé, malo. Entonces, ella, sí misma, también mala es su esposa. Entonces, usted quiere hacer reina, entonces hay que hacer, su esposo es rey. Mi esposo es rey. Tomando licor, no tiene interés. No, mi esposo tiene interés. Mi esposo nos ama. Ya, abalanzando, ¿no? Mi esposo es número 1 del mundo. Ya, tercer, ya, final, ¿no? Comunicación en la familia. Comunicación, ya, para aprender cómo puede hacer comunicarse, ¿no? Cómo puede, como la importancia de la comunicación. Ya, también yo busqué en la Biblia. Dile vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablando a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ya, recién yo hablé, ¿no? Muchas personas quieren hablar su razón, su defecto de otra persona. Tu carácter así, tú por eso así, tu culpa, tú es mi carácter fea, tu carácter así, tú hiciste, así hablaste, echa culpa, todo. Entonces, ¿cómo hacen? Por eso ellos hacen. Ya, usted sabe, ¿no? Niño, primer hijo, después nació segundo hijo. Son hermanos. Ya, tiene bebé, ¿no? 3 años. Pero ya embarazó, ¿no? Salió su bebé, salió su hermanito. Entonces su mamá, sí, muy ocupada, ¿no? Para cuidar recién nacido su hermanito. Entonces 13 años, 4 año, ese hijo
ay, quiero recibir su amor, yo también, como mi hermanito. Mi hermanito chiquitito me quitó amor de mi mamá, mi papá, y celos. Entonces yo acercando a mi mamá, llamando a mi mamá no me mira. Entonces ya, ¿qué hace? Ya, de repente, algo sucedió, malas cosas. Él, este primer hijo, recién su mamá giró a él. Hijo mío, no hágalo. Y entonces y de esa manera puede jalar atención de mi mamá. Entonces ya otra vez llamando, mamá, mírame, yo también quiero recibir su amor. Pero su mamá no mira. Chiquitito, ¿no? Segundo, su hermanito. Estoy ocupada, su hermanito está llorando, su hermanito tiene que comer. Ay, entonces, ¿cuándo me va a mirar? Entonces él otra vez hace malas cosas, ¿no? Inquieto, botando o molestando, ¿no? Recién su mamá gira a él. No haga, no haga, exhorta. Aún exhortando me mira mi mamá. Entonces quiere hacer más malas cosas para que me mire. Pero, ya, entonces, esa madre, ¿qué hace? Esa madre, malo, malo. ¿Por qué tú hiciste? ¿Por qué tú no me ayudas? Malo, hijo malo. Sí, él, escuchando, sí, verdad, soy hijo malo. Yo intenté mucho para ser hijo bueno, pero yo no puedo ser hijo bueno, soy malo, hijo malo. Entonces, yo haré actitud, malas cosas, no, porque soy hijo malo. Muchos niños están inquietos, ¿no? Alrededor de ustedes. Y su mamá, su papá, qué manera habla a su hijo? Ay, hijo bueno, hijo cariño, mi hijo perfecto. ¿Se habla? No. ¿Por qué tú no me ayudas? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué tú estás malo, malcriado? Así, negativo hablando. Ellos cumplen. Sí, yo soy malo. Yo soy hijo malo. No se puedo. No puedo yo. No. Entonces, así viviré, así manera. No. Ellos dejan. O sea, aquí está. ¿Qué es? Tele. O sea, ustedes todo tiene tele, ¿no? Sí. A veces yo visitando como algún lugares, alguna familia, todo tiene tele. Alguna casa poco humilde, pero entrando a su casa, ¡ay! Enorme, grande, 50 pulgadas, 60 pulgadas, como cine. ¡Wow! Tengo envidia esa parte. Sí tiene, todo tiene, ¿no? Importante tele. Sí, ustedes mirando tele, ¿no? Sonido muy, volumen muy alto. No. No sirve. Vamos a botarlo. Vamos a tirarlo. ¿Así hace? ¿Alguien quiere hacer? Tírame. Tíralo a mí, para mí, ¿no? A mí, a mi casa, ¿no? Nadie hace. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tiene control, ¿no? ¿Sí o no? Eso es normal, baja volumen. O sea, también allá, Riberalta, ¿no? Riberalta, Santa Cruz, hace mucho calor, ¿sí o no? Necesita aire acondicionador, ¿no? Mucho calor, ¿no? Pero pasando más temperatura, ¿no? Bajando, más frío, ¿no? Frío. Aún así, pero mucho frío. Entonces, ya, bótalo, tíralo, no sirve. Así bota. No, ¿sí o no? Hay control, ¿sí o no? Hay que subir temperatura porque mucho frío. O apágalo. Control, sube, baja. Eso sabemos, ¿no? Todos saben. Ya, nuestro corazón también. Estoy enojada.
Ah, no entiendo. A tu carácter. A mi carácter. Mi hogar. A ella. No me gusta, ¿no? Entonces, ay, bótalo. Tíralo. Separamos. Chao. Ah, mal. Muy mal ella. Él. Muy fea. Mala. Malo. Así quieren votar a una persona. Pero igual, ¿no? Tele y aire acondicionado tiene control. Hay control. Ay, me da rabia, ¿no? Entonces baja. Wow, 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 así calmarme, ¿no? Así. Hay esa función. Ustedes no, ¿cómo puede decir? Alguna persona aún tiene esa función, no utiliza. Déjalo. Después, tíralo nomás. Las personas más importantes, más que máquinas, más que cosas, más buen material. Dios nos hizo más detalladamente, más buenas cosas, más que un equipo, más que estas cosas. Ustedes y comprando tele grande, bonito, como 50 pulgadas, ¿no? Ay, no hay, ese sonido muy fuerte, vamos a votar. Nadie piensa. Y las personas también igual. Ah, mi esposa, carácter así es. Ah, mi persona, ay, carácter así. Entonces, ay, voy a tirarme. Ay, voy a divorciarme con ella. Eso no. Ya tenemos esa función, controlar. Y tiene control en nuestro corazón. Ustedes aprendiendo y sí o sí pueden vivir de esa manera, controlando. Ah, mi corazón no puede entender. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya aquí está escrito, ¿no? Por no pensar profundamente. O sea, no se sabe qué se está haciendo mal. No se entiende por qué salen mal los resultados. No se alcanzan a ver las consecuencias de las acciones. Hoy en día, muchas personas no quieren pensar. Me enojo, me enojo. Ay, no me gusta, ay, yo no voy a hacer. Pero una persona ha aprendido a pensar, ah, si yo aceptaría estas cosas, ¿cómo sucederá? Si aceptara ese mi razón nomás, ese resultado de estas cosas, ¿cómo sucederá? Así peleando con mi esposa, de esa manera, mi matrimonio, ¿cómo sucederá? Mi hijo, ¿cómo se sentirá? No puede pensar, no puede saber. Y por eso pensar es muy importante. No solamente aceptar el primer pensamiento. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento? El primer nivel de pensamiento, el segundo nivel de pensamiento, el tercer nivel de pensamiento. Sí, tres procesos de pensar hay. Primero, ay, no entiendo. Mi papá, ¿por qué así? Mi mamá, ¿por qué así? Mi esposo, ¿por qué así? Pero creo que algo tiene razón. Algo tiene algún corazón. A mi esposo, ¿por qué no quiere hablar conmigo? ¿Por qué no tiene interés? ¿Por qué no quiere entrar a casa? El primero me da rabia, ¿no? Pero el segundo pensamiento. Ya tercero, creo que hay razón. Tengo que preguntar. ¿Qué hay? ¿Qué hay solución? Ya acercando. Sí, preguntando tal vez me da vergüenza. Pero no, tengo que preguntar. Esposo, ¿por qué no me abraza? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no quiere entrar a casa? ¿Qué hay incomodidad? ¿Qué quiere hacer? Ah, sí, esposa, realmente yo tengo vergüenza porque yo no gano mucho dinero. Sí, ay, me da vergüenza no hablar.
Pero segundo pensamiento, sí, yo aceptando según solamente mi pensamiento, mi matrimonio solo divorciar nomás. Aún me da vergüenza, tengo que expresar, tengo que hablar. Sí, esposa, me da vergüenza por no gano mucho dinero. Por eso no puedo entrar fácilmente a mi hogar. Creo que ustedes me van a menospreciar, me va a mirar feo. Por eso no puedo. Así yo tenía corazón. Así pensando, puede expresar. Segundo, autocontrol, ¿no? Capacidad de poder controlar nuestro sentimiento y deseo. Ay, no quiero hablar con mi esposo más. No entiendo. Entonces mejor escapar. Mejor aceptar mi pensamiento y sentimiento. Pero primer pensamiento, segundo pensamiento, tercer pensamiento pensando, no tengo que aceptar mi razón. Matrimonio, la familia. El significado de la familia, ¿qué es? Unión, desnudo. Así yo aprendí. Entonces aún no me gusta, pero tengo que expresar, tengo que escuchar. ¿Qué quiere? ¿Qué tengo que hacer? Ya hablando, pensando, llega autocontrol. No tengo que aceptar más mi razón. Entonces esa persona puede expresar. Sí, matrimonio, significado de matrimonio es uno de uno, como uno, votando mi razón, ¿verdad? Nuestro hijo, muy importante. No hay otra enseñanza más perfectamente, ya que puede poner en su ojo frente positivo, frente negativo. Mi padre siempre pelean, discuten, hablan muy feo, echa culpa nomás a ambos, tu culpa, tu culpa. Ese mundo terrible, no hay valor para vivir. Me voy a otro mundo, no quiero. Ese niño, aún estudiando bien, aún teniendo buena material, buena escuela, buen trabajo, buena universidad, ese niño va a vivir igual que su mamá, su papá, en su matrimonio. Un niño, un hijo, ese mundo feliz. Mi mamá, mi papá, sí, tal vez, a veces discuten, pero otra vez regresan, feliz, comen juntos, conversan juntos, tienen respeto. Yo también quiero vivir como mi mamá y mi papá, feliz. Esa persona, aún no estudiando bien, aún no tiene buen materiales, no hay problema, estoy feliz. Está bien, yo mejorará, yo puedo desarrollar, yo puedo tener más cosas, está bien. Ese corazón positivo puede vencer cualquier dificultad. Esa persona puede ganar dinero. Esa persona futuro casándose una esposa, puede vivir igualmente que su madre, padre feliz. Muchas personas quieren enseñar unas cosas, matemática, inglés, o el científico, así. Sí, eso también debe aprender. Pero primero, las tres cosas: pensar, autocontrol, conversación. ¿Qué es conversación? Yo tal vez equivoco. Yo tal vez tengo error. No puedo ver. Entonces yo preguntaré. Y pensaré. Y escucharé. Sí, votando mi razón, yo puedo unir con otra persona. Esa persona puede vivir felizmente. Sí, hoy conversamos sobre importancia de conversaciones, ¿no? Eso no necesita tan técnico. Fácil. Para de hecho equivoco.
¿sí? Esa cosa nomás usted aprendería, su vida realmente cambiará. Sí, primera vez escuchando, tal vez ustedes tal vez no puede entender, pero no hay problema, ¿sí? Continuamente esa conferencia podemos hacer también ustedes. Cada ciudad hay nuestro organización IYE, sede de IYE. Hay, ustedes visitando pueden preguntar. Visitando nuestro sede de IYE, puede ayudar a ustedes para aprender, para practicar más profundamente. Muchas gracias. Hoy hasta aquí compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Luz Lee. Por favor, les pido fuertes aplausos para ella, para la expositora, para la conferencista, ¿verdad? Y ahora quisiera pasar a un tiempo de preguntas. No sé, tal vez alguien quisiera preguntar. Puede levantar su mano y le vamos a habilitar el micrófono. Con mucho gusto, ¿no? Vamos a estar respondiendo cualquier duda que tengan acerca de la conferencia que dio hoy la licenciada. O también, ¿no? Tal vez alguna pregunta así acerca de su hogar, de sus hijos. A ver, alguna persona valiente, levante su mano. ¿Nadie? Daniela Mamani dice, Ángela, perdón. Ángela Mamani. ¿Pueden habilitarle su micrófono, por favor? Sí. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, misionera. Yo tengo la curiosidad, ¿no? De cómo misionera puede guiar a sus hijos, ¿no? Para mí es un poquito costoso cómo orientar a mi hijo, que es pequeño, aún recién tiene 4 años, y yo anhelo, ¿no? De que pueda conectar mi hijo el corazón con Dios, pero siento que yo primero debo conectar. A veces no tengo las palabras correctas y quisiera utilizar esas palabras correctas para hablar a mi niño, para que él también pueda conectar el corazón conmigo como madre e hijo. Sí, y toda la persona, si reciben el amor, no cambia. ¿Pueden entender? Todas las personas pueden cambiar, ¿sí? Recibiendo el amor. Pero siendo madre, ¿no? Yo también madre. Mi esposo, mi trabajo económico mío, a veces no me da agradable, ¿no? Peleando, discutiendo. Ese estrés, sin darme cuenta, lo expresa a mis hijos. ¿Sí o no? Y yo también hace varias veces. ¿Qué significado? Lo que yo tengo, eso me pasa. Lo que yo comí, ¿no? Eso sale olor de mi boca. Igual, lo que yo tengo en mi corazón, lo que tiene en mi corazón, eso se sale sin darme cuenta. Entonces yo tengo que tener feliz. Entonces esa felicidad puede pasar alrededor de mi persona. Entonces pasando ese feliz, mi hijo, mi esposo, también puede tener feliz. Entonces ya primero, yo tengo que tener feliz. Entonces, ¿cómo yo puedo tener feliz? No tengo dinero. Esa situación difícil. Mi esposo no me ayuda. Esa situación mirando, nunca puede tener feliz, corazón, felicidad. Ya, por eso, sí, ustedes, ese corazón, ya, ¿y cómo puede tener feliz? Ya, Jesucristo entrando en nuestro corazón, en Jesucristo siempre feliz. Pero mirando mi situación, mi persona, no se puede. Pero mirando a Jesucristo donde está en mí, puede tener siempre feliz. Me siento infeliz, pero en Jesucristo estoy feliz. Entonces, recordando eso,
usted puede tener felicidad. Ah, me siento mal, pero estoy feliz. Lo que nosotros hablamos, Dios escucha, Dios va a hacer. No depende de situación. Estoy feliz, estoy feliz. Ah, amigo, nosotros estamos felices. Es feliz. Eso el corazón conecta. Ese feliz, ese amor, le cambia. ¿Sí? ¿Me puede entender? Entonces, si ustedes visitarían en nuestro sede, más podemos conversar. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Tal vez una pregunta. Vamos a dar oportunidad. Ahora debemos aprovechar, ¿no? Esta gran oportunidad. ¿Alguien más puede levantar su mano? ¿Qué? ¿Ya? Sí, muy buenas noches, ¿no? Pastora Luz, con todos los hermanos evangelistas, ¿no? Y los que están presentes, yo también, ¿no? Quería un poco preguntar, y sí, yo también tengo, ¿no? La dificultad muchas veces con mis hijos, pero constantemente, ¿no? Compartiendo también mi corazón con Pastora cada vez recuerdo, ¿no? Que de verdad, dando el amor, el abrazo, ¿no? Puede curar el corazón de nuestros hijos. Pero también tenía una inquietud, ¿no? Yo veo constantemente, ¿no? Acá muchos niños como son atrapados, ¿no? Por el celular, ¿no? Entonces, esa parte también un poco yo quería preguntar, ¿no? Y cuál es el, ¿no? La causa o cómo se podría ayudar a ellos también, ¿no? Eso un poco yo quería preguntar. Gracias. Está mirando mucho celular. ¿Eso? Te está Sí, preguntando. sí, Sí. pastor. Sí, verdad, en ese tiempo, ¿no? Más peligroso, ¿no? De que todas las clases están pasando en Zoom. Por eso sí o sí hay que entregar el celular, el teléfono, ¿no? Sí, en caso de yo, ¿no? Este niño, bebé, me enseñaba que no debe tocar de su madre. Y también como autocontrol, ¿no? Ejemplo, a veces yo llevaba a supermercado con mis hijos. Supermercado, ¿qué hay? Paraíso es un paraíso para niños. Todo quiere agarrar dulce, juguete, ¿no? Paraíso es más que no sé dónde es. Llevo, sí o sí mis hijos me van a pedir. Entonces yo antes de entrar, yo hablo. O sea, yo compraré para ustedes, pero solo uno. ¿Sí? Uno. Sí, mamá, mamá, sí, 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 gracias, gracias. Entramos. Lo difícil para recoger uno, mirando miles cosas, ¿no? Durante miles cosas hay que recoger uno. Difícil. Hay que pensar. Ah, eso quiero comprar. Sí, está bien, hijo. Eso voy a comprar. Yo te voy a comprar. ¿Sí? Ah, entonces yo pasando o caminando. Ah, mamá, eso quiero comprar. Pero uno hay que dejar, uno no. Entonces, entre dos, eso mejor, eso mejor. Eso mejor, estas cosas. Ah, yo voy a dejar eso. Eso mejor. Sí, sí, está bien, vamos. Y caminando, caminando. Ay, tú otra vez. Eso también quiero. Sí, está bien. Pero ¿cuál? Uno. Sí, así a veces yo llevaba al mercado o supermercado para que controla su deseo para pensar. Solo uno. Y yo, cuando yo hablo, no, entonces mi esposo también, sí o sí hay que decir no. Por eso, mi esposo y yo, mismo voz debe salir para mi hijo. Entonces, ellos no hay para dónde escapar. Pero alguna familia, algún matrimonio, mi papá sí, mi mamá no. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál es para mí bueno? Eso. Ah, por eso hoy en día, ya estoy mirando, muchos niños están agarrando en su mano células de su madre, su padre.
Mamá dice que no, ya, no. Pero su papá, déjalo, está bien. Ya su papá dice que no, pero su mamá dice que está bien. Los niños, muy inteligentes, no entienden, ¿no? Ah, mi mamá y mi papá están discutiendo, ¿no? Ah, mi mamá dice que sí, entonces yo voy a pegar a mi mamá. Mi papá dice que sí, entonces voy a pegar a mi mamá, a mi papá, ¿no? Por eso, ya antes solamente pedía, ¿no? Controlaba, pero después 30 minutos, después una hora orando, pidiendo, ellos sí o sí cumplen su deseo. Entonces, por eso que es importante, mamá, papá debe estar lo mismo, mismo opinión. Hemos como escuchado esa conferencia, ¿no? O sea, célula no es problema. O sea, otra cosa más hay para peligroso. Y entonces ellos cuando adolescentes, ustedes no se pueden acompañar, ¿no? A su colegio, fuera, siendo mayor, adolescente. Entonces él debe tener un corazón controlar. Ya, mi mamá dice que eso no, solamente 5 minutos o 10 minutos no puede utilizar. Su papá dice que, verdad, hay que escuchar a su mamá. Sí, escuchando él, no hay. Por eso tal vez el primero, un poco difícil para enseñar, tal vez exhortación, ¿no? Pero continuamente, lo mismo manera hay que enseñar. No, mamá no, dice que papá no. Mamá dice que sí, papá también sí. Papá dice que no, mamá también no. Mismo voz. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, célula, eso es un ejemplo, es un ejemplo. Y también hoy en día no hay espacio para jugar, ¿no? Tirando, corriendo, sudando. Eso hay que ayudar. Ahí necesita un espacio para jugar. No hay un lugar para jugar, solamente están dentro del edificio. Por eso más quiere hacer. ¿Sí? Por eso tal vez iglesia pueden ayudar para hacer danza, juega, conversar entre esa edad, ¿no? Sí, eso ayudar. Está bien. Quiero hablar más, pero el tiempo, ¿no? Aquí no. Y muchas gracias, licenciada, nuevamente. Y espero que este tiempo haya sido, ¿no?, de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Se trató un tema muy, muy fundamental en este tiempo, que es la familia. La importancia de la comunicación, como dice, ¿no?, el nombre de nuestro congreso, nuestro taller. Como dijo la licenciada, nosotros tenemos a nivel nacional diferentes, ¿no?, conferencias así en diferentes lugares. Y esta es la primera vez que estamos haciendo a nivel de los estudiantes de secundaria, ¿no?, de Bolivia. Entonces vamos a seguir, ¿no?, continuando más adelante. Vamos a compartir más, ¿no?, con todos ustedes, también con personas que quieran saber más, también invitados, y pueden también comunicarse con las oficinas, ¿no? Lean la página Misión Buenas Nuevas Bolivia. Y de verdad espero que hayan pasado, ¿no?, un buen tiempo. Y lo que más a mí me llamaba la atención, ¿qué fue? No sé ustedes, ¿no? Pero ¿cuánto era 1 más 1? Matemáticamente es 2, ¿no es cierto? Pero, como decía la licenciada, 1 más 1 es 1. Es difícil no aceptar. ¿Cómo puede ser 1? En el matrimonio es así, ¿no es cierto? Las que estamos casadas, los casados también. Es difícil, ¿no?, darle la razón. No puede haber 2 razones, decía ella. Tiene que haber una sola. Entonces puede ser 1 más 1, 1. Esa es la parte fundamental, ¿no? La comunicación, decir, bueno, está bien. Tienes la razón, aunque es tan difícil, ¿no? Al menos para las mujeres, creo, no sé cómo será para los varones, pero en las mujeres creo que somos más terribles, ¿no? Bueno, al menos yo me considero así. Es difícil, ¿no?, doblegar mi corazón, darle la razón,
yo estoy bien, tú estás mal, siempre es eso, ¿no? Pero ahí se crea, dice, ¿no?, el conflicto. No solamente quedarnos en esa etapa, ¿no? Ella hablaba de los niveles. El primer nivel, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué le veo así? ¿Por qué solamente veo sus defectos, ¿no?, a mi pareja o a mis hijos? Siempre queda, ¿no?, esa duda. Entonces, pero expresar, yo me siento así, me siento tal vez incómoda o me siento mal, expresar. Entonces ahí sale, era por esto, ya pasamos al segundo nivel. Y automáticamente al tercer nivel, que es la felicidad, decía, claro, se prendió el foquito. Entonces esa era la clave, expresar, compartir, ¿no?, con la familia, con los hijos, escuchar, ¿no?, y también hablar con ellos. Eso era, ¿no?, lo más importante, ¿no?, de esta conferencia que nos impartió la licenciada Luz. Pero también, como decía, había una pregunta, ¿no? Un niño, ¿cómo yo puedo guiarle? Tiene 4 años, decía. Es muy pequeño. Entonces, guíele a la felicidad, diciendo, ¿qué es la felicidad? Como dijo en la conferencia, la felicidad es Jesucristo. Si Jesucristo está en nuestro corazón, el Evangelio está en nuestro corazón, soy verdaderamente feliz. Esa es la verdadera felicidad. Entonces, eso compartir, ¿no?, en mi familia, con mis hijos. Sí, hay problemas, muchos problemas a diario, ¿no?, económicos, sociales, de todo tipo. Pero la base fundamental de nuestra vida, nuestro hogar, si es Jesucristo, entonces todo se soluciona, ¿no?, automáticamente. Y así, ¿no?, esta noche espero que les haya gustado, hayan pasado un buen tiempo, y no va a ser la primera vez. También a nivel IYF, también Misión Buenas Nuevas, IMEI, CLF, siempre estamos compartiendo, ¿no?, así en el mundo del corazón, o también, ¿no?, la palabra. Muchas gracias les quiero dar por su tiempo, ¿no?, que se sacaron hoy, esta noche. Y ahora, por favor, les voy a pedir, abran su cámara. Vamos a sacarnos unas fotos para el recuerdo, por favor. A ver quiénes están. La mayoría están, ¿no?, con su cámara apagada. Por favor, solamente para sacarnos la foto. Va a ser un recuerdo, ¿no?, para nosotros. No es para nada malo, no se preocupen. Y por favor, ¿alguien puede tomar la foto? Pueden abrir sus cámaras, los que faltan. ¿Sí? ¿Ya? Podemos hacer, ¿no?, algún gesto. Podemos hacer un corazón grande con las 2 manos. Así, lo que ustedes deseen. ¿Ya? A ver, 1, 2, 3. Otra más. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí llegamos a la parte final. Nuevamente agradecerles por el tiempo que ustedes se sacaron, ¿no?, en esta noche. Y les invitamos, ¿no?, a continuar con nuestras conferencias, también charlas, también la palabra. Y espero que hayan pasado un bonito tiempo y también podamos compartir, ¿no?, esto en familia, con el esposo, con los hijos, con los primos, con el vecino. Lo importante es compartir, decías, ¿no? Es lo más importante, expresar. Entonces, con ese mensaje nos despedimos esta noche, esperando que tengan un buen descanso y también que Dios bendiga, ¿no?, el hogar de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.